¿Fue una farsa la muerte de Jesús y su resurrección un engaño? No. Jesús fue condenado a la crucifixión por violencia de muchedumbre. No hay forma de que Jesús sobreviviera a la cruz. Ninguna persona seria puede sugerir que Jesús simplemente se desmayó. La piel de Jesús comenzó a quedar extremadamente frágil desde que sudó sangre por ansiedad severa en el Monte de los Olivos. Jesús fue arrestado injustamente y condenado a muerte por medio de un juicio exprés instalado por sus enemigos de forma privada e ilegal durante la noche. Dentro de dicho juicio ilegal se presentaron falsos testimonios, sin derecho a defensa, con sentencias alteradas, sin una deliberación razonable. Después de su sentencia, Jesús fue vendado de los ojos y molido a puñetazos y bofetadas por los guardias del templo. Cerca del amanecer, Jesús fue llevado ante la autoridad civil, donde fue abofeteado, escupido, humillado y azotado conforme a los protocolos romanos, con un castigo en el que morían muchas personas incluso antes de ser crucificado. Jesús había perdido tanta sangre que estaba en conmoción hipovolémica mientras ascendía al lugar de su ejecución en el Monte Calvario cargando su cruz. Jesús fue clavado a través de sus muñecas con un dolor excruciante y luego su cuerpo fue colgado mientras seguía vivo. La crucifixión comienza un proceso de muerte lenta y agonizante por asfixia hasta que llega el agotamiento. Casi al final de su vida se presentó un pulso errático hasta que Jesús murió de un paro cardíaco. Esta conmoción hipovolémica resultó en la acumulación de fluido en el corazón y en los pulmones. Al ser atravesado su pulmón y el corazón, brotó agua, dando cuenta que Jesús murió sin duda. Si bien los soldados romanos no eran médicos, eran expertos en ejecutar la pena de muerte. Dada la manera en la que Jesús se entregó, se puede notar que lo hizo de forma voluntaria e intencional para ser entregado por sus traidores y ser sometido a una tortura humillante para redimirnos, cumpliendo con lo que decían las escrituras y sustituyéndonos por el pago de nuestra rebelión contra Dios. Esto quiere decir que lo hizo por amor. Pero vamos más al detalle. ¿Fue una farsa la muerte de Jesús y su resurrección un engaño? Jesús se entregó de forma intencional en las manos de quien lo traicionó. No se resistió al arresto, no se defendió en el juicio y se sometió a una tortura humillante. Además, Jesús estuvo dispuesto a padecer este proceso porque era la única forma de redimirnos, sustituyendo el pago por nuestra rebelión contra Dios, todo por amor. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? Jesús fue condenado por violencia de muchedumbre. Después de la cena que tuvieron entre nuestras 6 de la tarde y nuestras 8 de la tarde, después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sabemos que Jesús estaba experimentando un sufrimiento muy fuerte que tendría que soportar y eso le estaba dando una gran tensión mental y emocional. Tenemos este recuento de Lucas y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. Ahí les dijo: oren para que no se dan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Esto se llama hematohidrosis. Y aquí hay un ejemplo de una publicación científica. Es de un niño que presenta hematohidrosis facial y se compara con casos públicos y aquí hay unas imágenes. Actualmente se sabe que esta hematohidrosis no es algo muy común y está relacionada con un grado extremo de estrés emocional o mental. La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas del sudor. Es una cantidad muy pequeña de sangre, pero la piel queda extremadamente frágil y sensible. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y ore para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Ahora bien, Jesús fue sometido a un juicio ilegal, injusto. La mayoría de los procesos criminales toman semanas o hasta meses en completarse. Sin embargo, el juicio de muerte de Jesús fue resuelto en menos de 10 horas desde su arresto. El arresto se dio secretamente por la noche, sin cargos por ningún crimen, sin testimonio o evidencia ante el Sanedrín, ni una orden de arresto con una razón específica, simplemente lo capturaron. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso, entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús,
Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Además, el arresto fue llevado a cabo por sus propios jueces, quienes habían dado un soborno a Judas, un alumno de Jesús, lo que lo convirtió en un criminal por el soborno. Y aquí tenemos en Lucas 22:52. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme?, les preguntó. Nótese cómo aquí hay ancianos que son de los consejeros. Y aquí está Mateo 27:3-7. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Ahora bien, las reuniones del Consejo Supremo Judío debían sostenerse de día, por el Consejo Menor desde el fin del servicio de la mañana hasta el mediodía y por el Gran Sanedrín hasta la tarde. De acuerdo con la justicia, los enemigos del acusado no podían formar parte como jueces. Y aquí está Deuteronomio 17 del 8 a 11. Supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver, por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú debes cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Sin embargo, vemos que el juicio de Jesús se realizó en privado, en la casa de alguien. Se completó en 9 horas desde su arresto en la noche hasta antes de la madrugada, sin oportunidad de que testigos que apoyen al acusado se presenten. Pero veamos quiénes eran estas autoridades. Por ejemplo, Caifás era un sumo sacerdote saduceo nombrado por un procurador romano, y además era yerno de Anás, quien había sido sumo sacerdote nombrado por Quirino, otra autoridad civil romana. Después de que Anás había sido despedido, siguió siendo considerado como sumo sacerdote, mientras Caifás ejercía como presidente del Consejo Supremo de los Judíos. Sin embargo, aquí vemos la observación del escritor de Hebreos. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. En Hebreos 7:23 nos dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Ahora bien, no estamos diciendo que estos sumos sacerdotes no habían sido elegidos por Dios para ejercer ese cargo, sino que se estaba ejerciendo de una forma espuria. Ahora bien, la primera reunión del arresto de Jesús ocurrió en la casa de Anás. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Adentro, el sumo sacerdote, o sea Anás, comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. En esa primera audiencia no se generó ninguna evidencia, y en lugar de desechar el caso, procedieron a la corte ilegal en casa de Caifás. Ahora bien, como lo vimos en Deuteronomio, la casa de Caifás no es un lugar designado para llevar a cabo un juicio conforme a la ley, y una casa privada tampoco es un lugar para una sentencia de muerte, sino en el lugar donde sesiona la corte legalmente. Se comenzó el juicio de Jesús de pena de muerte durante la noche anterior a un día de descanso anual, el primer día del festival del pan sin levadura. Dice así: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival, en honor al Señor, continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Además, la sentencia de Jesús se basó en testigos que no proveyeron evidencia real. El testimonio se dio sin pruebas, lo cual no coincide con lo que Jesús dijo, lo cual es un crimen. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutar
ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Y aquí tenemos lo que Jesús en realidad dijo. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo se refería a su propio cuerpo. Y aquí tenemos en Éxodo 20:16, no des falso testimonio contra tu prójimo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo que llama la atención es que la pregunta que le hace el sumo sacerdote a Jesús no tiene nada que ver con las acusaciones de los falsos testigos. Jesús respondió, tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En su respuesta Jesús se refirió al Hijo del Hombre, entonces fue reconocido como tal por este concilio. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Vemos que Jesús fue acusado por un cargo distinto al del testimonio presentado, pero no se comprobó que el testimonio de Jesús fuese una blasfemia. Por otra parte vemos cómo el sacerdote transgredió la ley al rasgar sus vestiduras, con lo que contaminó la imparcialidad del proceso. Aquí está en Levítico 21:10, el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. Y aquí está en Levítico 10:6. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Otro atropello que ocurrió en el juicio es que Jesús fue inmediatamente condenado por su propio testimonio en la misma madrugada por los que estaban reunidos, sin hacer más investigaciones y además condenado de forma instantánea y simultánea. Esto contraviene lo que dice Números 35:30. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Es decir, que el veredicto de culpabilidad se rindió en el mismo día del examen, sin un proceso calmado de deliberación y razonamiento y sin ningún consejero que fungiera como defensor del acusado. Solo esto invalidaría el juicio. Y aunque vemos que toda la asamblea fue unánime, no estaban todos los miembros del concilio en el momento del juicio de Jesús. Por ejemplo, aquí en Lucas 23:50 había un hombre bueno y justo llamado José, era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Y por otro lado había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Después de que Jesús declaró ser el Mesías, le escupieron, lo insultaban, le vendaron los ojos y le dieron de puñetazos y los guardias lo abofetearon. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Y luego aquí tenemos Lucas 22:63-65. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y lo golpearon. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Ahora bien, el día ya había comenzado con la puesta del sol anterior y estábamos en la madrugada, y cerca del amanecer el concilio ató a Jesús y lo llevó ante Pilato, el gobernador romano, en lugar de aplicar la lapidación. Es decir, que el castigo por la blasfemia de la que acusaban a Jesús era morir apedreado, y la lapidación era practicada por los judíos durante el Imperio Romano, porque tenemos el testimonio de Esteban. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. También tenemos otro ejemplo de esto en Juan 8:5. Le decían a Jesús, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿tú qué dices? Y en Levítico 24:14, saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que ponga las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Cuando le llevaron a Jesús a Pilato, cuando él se enteró de que era Galileo, lo mandó con Herodes Antipas, quien le puso un manto real. Cuando Herodes se lo regresó, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien
bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Y me gustó a mí esta pintura que se llama Miren, aquí tienen al hombre, que es una imagen de Jesús frente a la muchedumbre, de Matthew Sanderson. Ya cuando estaban ante Pilato, el Consejo Supremo Judío cambió los cargos de blasfemia a traición, justo como vimos en Deuteronomio que no se podía cambiar la sentencia. Esto los hacía aparentemente no responsables de la muerte de Jesús. Tenemos aquí en Lucas 23:2. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Y aquí vemos en Mateo 22:21, al César contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Es decir, que estaban dando falso testimonio. Y aquí en Juan 19:7-12, los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Esto quiere decir que el juicio de Jesús ante Pilato fue llevado a cabo por la muchedumbre y la sentencia de muerte por crucifixión se llevó a cabo para evitar un disturbio y que Pilato no perdiera su posición política. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Alrededor del mediodía, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos a otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Y aquí está en Marcos 15:20. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. En la ley judía estaba estipulado que se le dieran 39 latigazos a la persona que estaba sufriendo el laceramiento, pero en el Imperio Romano con frecuencia los latigazos eran más según el estado de ánimo del soldado que daba los golpes. Y aquí está una imagen de cómo es el látigo corto o flagelo. Te los quiero mostrar, que es así. Es un instrumento con varias correas de cuero simples o trenzadas de una longitud variable en las que se ataban en los intervalos pequeñas bolas de metal o trozos afilados de huesos de oveja. Estas flagelaciones eran conocidas por ser terriblemente brutales. A medida que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de metal causaban moretones o contusiones profundas que se abrían con los demás golpes, y las correas de cuero y los huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, a medida que continuaba la flagelación, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne sangrante. Esto proviene del diario de la Asociación Médica Americana. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Muchísimas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser llevadas a la cruz. Al menos una víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura, que ya tenía sangre. Esto quiere decir que le quitaron tejido cuando le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y aquí tenemos Lucas 23. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Jesús ya se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario cuando llevaba el madero horizontal de la cruz.
El shock hipovolémico proviene de la pérdida de aproximadamente 1/5 parte o más del volumen normal de sangre en el cuerpo. Aquí está una descripción del gobierno de Estados Unidos. Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Aquí hay 4 efectos de la conmoción hipovolémica. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. Baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o un colapso, y esto lo podemos ver en Marcos 15:21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Luego los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido, lo cual vimos en Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Jesús llegó al Calvario? Esta es una imagen de un clavo que se utilizaba para las crucifixiones. Es de alrededor de 14 o 15 pulgadas y, como se tiene entendido, se clavaba en las muñecas, como se ve en esta imagen. ¿Cómo fue el dolor? Piensa en el dolor que sientes cuando te golpeas en este nervio del codo accidentalmente. Ahora, pensando en este nervio, imagínate que tomemos unas pinzas y presionamos hasta que quede triturado ese nervio del cúbito. El dolor en realidad es insoportable. De hecho, hay una palabra que se llama excruciante, que significa tormento que causa una angustia intensa, como si estuvieras crucificándote. Y aquí tenemos el hallazgo arqueológico en Israel de un hueso de pie humano con un clavo atravesado. Así se ve un pie, y aquí está con una reconstrucción de este mismo pie, cómo se vería el pie clavado. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, Jesús fue luego clavado, y luego, cuando fue alzado, los brazos se debieron estirar inmediatamente por la gravedad, actuando al peso del cuerpo, y se dislocó sus hombros en cuanto lo levantaron. Aquí se ve la imagen en esta de la izquierda, lo cual cumple con la profecía de Salmo 22:14. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Entonces comienza un proceso de muerte lenta y agonizante por asfixia. La presión ejercida en los músculos y el diafragma ponen el pecho en la posición de inhalación, y para poder exhalar, la persona debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Pero al hacer esto, el clavo desgarra el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de exhalar, la persona puede relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Y para hacerlo otra vez tendría que empujarse para arriba para exhalar, y al mismo tiempo raspando su espalda ensangrentada contra la madera de la cruz. Así ocurre hasta que el agotamiento es completo y ya no puedas empujarte para arriba para respirar. Mientras se reduce la respiración, inicia algo que se llama acidosis respiratoria, que es que el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo que causa el aumento de la acidez en la sangre. Esto lleva a un pulso irregular. Los latidos erráticos le permitieron a Jesús darse cuenta de que estaba a punto de morir. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Como vemos en Lucas 23, después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Y luego Jesús murió de un paro cardíaco. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado. Y aquí vemos la conmoción hipovolémica debió causar un ritmo acelerado sostenido que contribuyó al paro cardíaco, lo que resultó también en la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, algo que se llama efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, algo que se llama efusión pleural. Y aquí se ve un corazón normal comparado con un corazón con una bolsa de colección de líquido, y aquí se ve un pulmón normal y un pulmón con un derrame pleural.
Cuando el soldado romano utilizó la lanza para atravesar el pulmón derecho, penetró hasta el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido de esta efusión pericárdica y pleural salió. Este fluido tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Por lo tanto, no hay duda de que Jesús estaba muerto. Ahora bien, la pregunta es si los soldados romanos estaban calificados para declarar que Jesús estaba muerto, pero aunque los soldados romanos no eran médicos, sí eran expertos en ejecutar la pena de muerte. Y aquí vemos en Marcos 15, 43, 45. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Los soldados romanos sabían sin lugar a dudas cuando una persona estaba muerta, y si algún prisionero escapaba, ellos eran responsables y podrían ser ejecutados. Esto es un incentivo para que se aseguraran completamente de que cada víctima estaba muerta cuando lo quitaban de la cruz. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Jesús hubiese sobrevivido a este evento. Su cuerpo ya estaba en conmoción hipovolémica por la pérdida de la sangre antes de ser crucificado, y no se puede fingir la incapacidad para respirar por mucho tiempo. La lanza que penetró el corazón de Jesús definió la cuestión. Ninguna persona seria puede sugerir que Jesús simplemente se desmayó. No hay forma de que Jesús sobreviviera a la cruz. Si lo hubiera hecho, sería imposible que caminara en el camino de Emaús o usando los brazos después de que fueron estirados y dislocados de sus articulaciones. Entonces, en la descripción dejo más recursos sobre el tema, algunos libros o referencias donde puedes estudiar más acerca de este tema de la crucifixión de Jesús, y espero que te haya resultado provechoso ver este video. Muchas gracias.